Listo, pues bienvenidos todos a esta sesión de arranque del módulo de Antropología del Acompañamiento. Creo que ya la mayoría nos conocemos. Digo, para quienes no, soy Pablo de Robina, coordinador del Centro Anual de Formación Integral y al mismo tiempo pues el profesor de este módulo del máster. Para mí es un honor que puedan contar con este módulo, que hayan confiado en nosotros, independientemente de que sé que muchos de ustedes, por ser tutores, mentores, pues tienen que tomar el máster, pero eso no quiere decir que la confianza en CAFI esté y que ahora sí que sus comentarios en los cursos nos ayudan a seguir creciendo y a seguir confiando en ello. Creo que eso ayuda muchísimo. Pues para mí, de verdad que veo caras y digo, es un honor poderle orientar y formar a tanta gente tan maravillosa como todos los que están aquí. De verdad que con muchos de ustedes, si no es que la mayoría, no, mal dicho mi parte, con todos me siento pues muy a la par y siempre es muy rico poder trabajar con gente tan brillante, tan inteligente y que admiro además, no solamente con las que trabajo y que quiero, sino que admiro. Entonces, de verdad que es un gusto poder estar aquí con ustedes y pues espero cumplir las expectativas que se hayan formulado sobre este curso. Mi intención es poderlos orientar como está diseñado el curso. La intención es que el día de hoy sea un preámbulo, digamos, como poner el contexto, enganchar un poquito e irnos un poco con un mal sabor de boca. Y lo digo explícitamente desde el día uno. Y explico por qué digo un mal sabor de boca. Porque hoy se van a plantear las problemáticas de la sociedad actual. Es decir, ¿por qué hay una necesidad del acompañamiento y específicamente una necesidad de un acompañamiento antropológico o de una antropología del acompañamiento? Platico esto porque cuando a mí me invitaron a impartir el curso por primera vez, antes de estar yo en CAFI, había esta duda que yo tenía con las personas que lo llevaban. Y les decía, a ver, es que no es lo mismo la antropología del acompañamiento que un acompañamiento antropológico. Y en ese sentido me dijeron, bueno, pues arréglatelas para que hagas las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, un poquito como está diseñado el curso, es que el día de hoy planteamos dos problemas. Las primeras 5 actividades, que son de aquí al 23 de junio, que nos volvemos a ver en sesión presencial, es justo la parte de la antropología del acompañamiento. Y a partir de ahí, a la última semana que nos veremos, que es el 28 de julio, tendremos las actividades sobre el acompañamiento antropológico. En ese sentido, pues la intención de la sesión de hoy es, insisto, empezar a dialogar, conocernos un poquito, sobre todo sé que la mayoría ya nos conocemos, pero eso no quiere decir que no nos conozcamos todos. Plantear ahorita está en los objetivos de la presentación, pero lo quiero plantear así de manera formal. Ya en la segunda sesión, la intención es empezar a analizar esta parte del acompañamiento, de la antropología que subyace atrás del acompañamiento, esta noción de persona, qué es esa noción de persona, y cerraremos, pues espero yo, o al menos esa es mi intención, de una manera ahora sí alegre, con un muy buen sabor de boca, sabiendo que sí hay futuro y que sí se puede rescatar estos problemas que vamos a plantear el día de hoy. Bienvenida, Mimi. No actives el Gracias, micrófono, Pablo. vas en el coche, pero Muchas primero gracias. maneja, ten Sí. cuidado. Entonces, pues antes de pasar a la presentación formal del curso, digamos, al documento de PowerPoint, pues me gustaría rapidísimo que nos pudiéramos presentar, ¿no? Decir, digo, el nombre quizás es muy evidente, lo tenemos todos aquí en nuestro Zoom, pero sí decir en qué área de la universidad trabajan, ya sea mentores, tutores o quizás en alguna otra y les gustó y por eso están aquí y un poquito cuál es su expectativa de este módulo. No necesariamente todo el máster, quien quiera también. Ya habrá otros espacios para poder socializar un poco más, pero sí, al ser muchos, creo que es importante ser concisos y breves. Así que quien quiera, voy dando la mano según como la vayan levantando y de manera breve esas dos ideas. Nadie. Nos hacemos alumnos de licenciatura y nos bloqueamos con... Hola, hola. Si quieren, yo empiezo. Bueno, Mónica. Ah, bueno, Mónica, Carlos y Cole, en ese orden. Gracias, perdón, es que no encontraba cómo subir la manita. Perdón, No te preocupes. entonces la subí así físicamente. Está perfecto, Bonnie. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí en este curso con Pablo.
Soy coordinadora de la licenciatura en diseño gráfico en Campus Sur. También soy mentora, entonces formo parte de los programas personalizados de acompañamiento. Estoy en la parte de mentorías de séptimo semestre, las profesionalizantes. Y bueno, pues feliz de aquí complementar esta formación de una de las labores más importantes que yo creo que tiene la universidad, que es el acompañamiento de nuestros alumnos. Entonces, pues creo que en general esa es mi presentación. Gracias. Mil gracias, Moni, bienvenida. Adelante, Carlos, por favor. Ok, gracias, Pablo. Pues un gusto estar con todos ustedes. Ya bastantes de ustedes nos conocemos, ya somos prácticamente una familia y bueno, me da gusto compartir también este espacio. Bueno, yo soy Carlos Marínez, yo soy coordinador de las maestrías online de la Facultad de Economía y Negocios. También soy mentor, ahí está también mi mentora, Amira, que bueno, me inculcó muchísimas cosas que estoy llevando a práctica en mis mentorías. Y bueno, pues yo las expectativas que tengo, pues es siempre llevarme algo, enriquecerme como persona con la parte formativa, el acompañamiento como mentor y obviamente pues el también tener otro nivel, ¿no? Para seguir creciendo, más que nada. Muchas gracias. Cuando te refieres a otro nivel, ¿qué esperarías en otro nivel? ¿Qué esperaría mejorar? Por ejemplo, las metodologías, los procesos, el trato, tener más herramientas de las que ya poseo, ¿no? O enriquecer las que ya tengo. Ok, buenísimo. Digo, para saber hacia Muchas dónde gracias. orientarlo Claro. y qué esperar, ¿no? Por supuesto. Bien, gracias, Carlos. Joel, por favor, adelante. Ah, gracias. Pues yo estoy ahí en CAFI, también ahí apoyando a Pablo. También tengo la oportunidad de ser mentor. En realidad empecé en la náhuac siendo mentor, creo que fue, bueno, más bien fue mi primera experiencia. Y ahora que me metí a este curso, yo creo que es buscar pues más fundamentos, por lo cual damos el acompañamiento. Yo creo que también los alumnos buscan eso, ¿no? Una respuesta al por qué tengo que tener mentorías, por qué tengo que tener tutorías. Yo creo que siempre es bueno saber dar la razón, ¿no? De que es algo bueno, es algo por ellos, pero justo desde todos los sentidos. Ya, muchas gracias. Buenísimo, Joel. Gracias, bienvenido. Cris, adelante, por favor. Pues qué gusto, ya todos nos conocemos. Igual, Cristian Rojas, a sus órdenes, coordinador de mentorías HCP 1 y 2, y pues muy contento de estar con todos ustedes. ¿Y qué esperas del curso, Cris? Yo espero del curso, yo creo que estamos tan metidos luego en el trabajo administrativo que olvidamos como o nos desconectamos un poco del centro de nuestra actividad, que es completamente la reflexión antropológica y la donación. Entonces, me parece que siempre estos cursos son buena oportunidad como para tomar unos minutos y volver a conectarnos con ese centro de nuestra labor. Buenísimo, mil gracias. Seguro que así será, o espero que así será. Gracias y bienvenido. Amira, por favor. Hola, yo soy Yamira y bueno, trabajo aquí en la universidad como docente desde hace 15 años en la Facultad de Educación y Humanidades y ya ahora este último semestre en posgrado también y pues mentora desde que empezó el programa, muy contenta y muy satisfecha. Y yo lo que espero pues es justo lo que decías, ¿no? O sea, ¿por qué este ser humano que puede llegar a ser persona necesita estar acompañado? Y explorar ese ámbito, esa dimensión que pues lo catapulta a muchas otras que a veces desconocemos y que necesitamos volver a integrar para poder acompañar al que necesita ser acompañado y sentirse acompañado por el que estamos acompañando también. Muy bien, yo creo que ahí se resuelve un poquito desde esta primera sesión que vamos a tener. Justo porque pues, si entendemos esta parte histórica de dónde venimos y cuál es el problema, ¿no? Ya después lo iremos profundizando, pero la intención en esta primera sesión es justo eso, el ir dando cuenta de por qué necesitamos acompañamiento.
Gracias, Amira, bienvenida. Miguel Ángel, por Gracias. favor. Sí, hola a todas y todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo soy docente de aula de DAFI, de antropología fundamental y ser universitario, y también estoy como mentor desde hace algunos años. Y pues lo que más me interesa, lo que más espero de este curso es que me siga permitiendo empatar mi práctica como docente dentro de la materia de antropología y mi práctica como mentor, que de alguna manera pueda acercar lo más posible los conceptos y las prácticas que tengo frente a grupo con las prácticas que tengo en las sesiones uno a uno con mis mentorados. Eso es lo que más me interesa acá. Mira, es un gusto. Buenísimo. Yo creo que seguramente pienso en dos en particular de las herramientas, creo que pueden ayudar bastante. Eh, Sobre todo el reconocer, ¿no? Quién es el ser humano y dónde está puesto y a partir de ahí aplicarlo a la vida cotidiana. Pero bueno, finalmente tú me dirás al final si se cumplió o no se cumplió. Espero que sí. Bienvenida, Miguel Ángel, y gracias. Ludmila, por favor, bienvenida. Buenas tardes, un abrazo a todos. Yo muy feliz de estar aquí. Soy tutora de este programa que considero que es muy bueno para los alumnos y para nosotros también. Soy escritora y bueno, hago cursos de talleres literarios y también talleres de, de escritura terapéutica, escritura creativa, en fin. Entonces estoy muy feliz. Mi estado natural es aprendiendo siempre. Entonces lo que quiero es aprender de todos ustedes, a quienes admiro y quiero. Y bueno, que muchas gracias por el curso. No, al contrario, Ludmila, mil gracias. Más que pues, tú ya pasaste por esta experiencia, entonces esperemos que nos aportes todavía más de lo que ya normalmente se aporta uno en estas clases. Así que bienvenida. Vivi, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya la mayoría nos conocemos. Soy Viviana Cadena, soy mentora, voy a cumplir 14 años en la NAU también impartiendo, bueno, he impartido diversas materias de mercadotecnia, en DINE, comunicación, económicas administrativas. Actualmente estoy como mentora y bueno, estoy también como doctorante en educación. Entonces estoy haciendo mi tesis justo en mentorías y creo que esta clase me viene a complementar como anillo al dedo para tener mucha fundamentación, o sea, mucho fundamento, mucha carnita más adicional para poder pues complementar mis proyectos personales y sobre todo a la hora de la práctica, ¿no? O sea, ver de qué manera, porque antes de docentes y de todo, tenemos que ser vendedores a nuestros propios consumidores, a nuestros propios clientes, que son los chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo les vendemos? ¿Cómo les decimos que esto realmente lo necesitan? Yo sé que con el paso del tiempo ellos lo van palpando y lo van midiendo, pero ¿cómo de inicio podemos tener estas herramientas que tú nos des para poder engancharlos más, ¿no? Gracias. No, por supuesto, y yo creo que ahí hay un punto importantísimo que es, a ver, lo voy a decir un poco exabrupto, pero lo más humano del humano no se vende. Ujú. Se contagia y se comparte. Y yo Sí, creo que ese es el punto, ¿no? No tenemos que hacer promoción y venta ni mercadotecnia ante algo que está ahí, que es evidente. Y yo creo que si nosotros somos capaces de interiorizarlo y creérnoslo, no, a ver, no porque no lo crean ni mucho menos, no entiendan que estoy diciendo es que usted no lo cree ni mucho menos. No, al contrario. Pero si lo hacemos consciente, como decía Cris, y lo vamos racionalizando y nos damos ese espacio de, a ver, necesito ahorita pensarlo, entenderlo, para recordarlo y reforzarlo en el aula o en el espacio de la tutoría o la mentoría, pues obviamente esto nos va a ayudar a que sea algo todavía mucho más rico, ¿no? Porque entonces nos las vamos a creer y la vamos a compartir de una manera más eficiente. claro, Entonces, y créeme que es un hecho que la creemos y que lo sabemos y somos los primeros defensores, ¿no? Pero ya en el día a día, créeme que ya para los chicos de séptimo semestre muchas veces lo primero que te dicen, hasta te escriben antes de que vaya a empezar la mentoría, ¿por qué ahorita mentoría? ¿No? Entonces, cuidado, entonces sí tenemos que tener una labor, obviamente, de acompañamiento desde ahí, de decirles, etcétera, ¿no? Entonces, no que no por lo supuesto. queramos,
pero la práctica es infalible, No, ¿no? totalmente de acuerdo. Y yo creo que desde ahí, y no es por echarle toda la responsabilidad a Chris, ¿no? Pero si desde primer semestre con la mentoría 1 empezamos a venderles esta idea, claro, cuando llegan a 2, después van a empezar a automáticamente, y aprovechando que aquí están ahora sí que los 3 coordinadores de tutorías, mentorías y mentorías profesionalizantes, ¿no? Si empezamos a empujar desde abajo, el día de mañana vamos a tener 5,000 alumnos en tutorías, pobrecita Mimi, y de todos los tutores, porque van a quererlo de manera natural, ¿no? Entonces eso creo que sería riquísimo. Obviamente no queremos eso porque la intención es otra, pero pues qué padre sería que tuviéramos 2,000 alumnos ahí nada más porque quieren seguir acompañados, ¿no? Gracias. Al contrario, Vivi, gracias a ti. Ángel, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Creo que tengo el gusto de conocerlos a todos. Entonces, me da mucho gusto estar aquí en este curso, poder compartir desde este otro lado también parte de lo que somos y de lo que vivimos. En particular, me da dentro de las expectativas, me da mucho gusto y me da muchas ganas ya de vivir esta parte, o sea, contigo, Pablo, o sea, he tenido la oportunidad de compartir contigo como compañero de equipo o colega en algún proyecto, también has sido mi coordinador y pues bueno, ahora nada más tocaba que fueras mi profesor, entonces pues aquí estamos. Y pues muy contento de aprender cosas nuevas. Me llamaba la atención cuando comentabas lo de la diferencia o decías no es lo mismo la antropología del acompañamiento y el acompañamiento antropológico. Creo que es muy interesante. Yo en realidad leí mal y pensé que el curso se llamaba Antropología en el acompañamiento y dije, ah, pues está maravilloso porque pues siempre hay que ponerle el lado humano y la pregunta de quién soy a cualquier acompañamiento. Pero ya que vi antropología del acompañamiento dije, "Ah, entonces no sé a qué me estoy metiendo y no tengo idea, así que expectativas, o sea, parto de cero y es todas las expectativas del mundo, así que aprender mucho. Yo creo que esto, Ángel, que acabas de decir, es muy rico porque finalmente antropología en el acompañamiento y antropología del acompañamiento finalmente van muy de la mano, ¿no? O sea, no cambies mucho esa expectativa. Yo creo que tiene mucho de realidad porque finalmente, si no tenemos una noción de persona, que sería antropología en el acompañamiento, pues obviamente no sabemos a quién acompañar. Eso sería antropología en el acompañamiento. Y luego, antropología del acompañamiento es cómo esa noción de persona la estamos viviendo, porque una cosa es qué tipo de antropología quiero dar. Y a ver, para ser muy claro y muy puntual, podríamos decirlo en términos muy técnicos, es una antropología personalista. En términos mucho más profundos, es una antropología ontológicamente fundada. ¿Por qué hago esta diferencia, pero al mismo tiempo la aclaración? Porque una antropología personalista tiene una línea muy particular. Pues obviamente hablamos del personalismo, ¿no? Con su corriente, con su filosofía de vida, etcétera. Pero cuando hablamos de una antropología ontológicamente fundada, es que realmente reconozca quién es el ser humano desde su noción de ser humano y no nos quedemos como otras antropologías, porque finalmente hay que reconocer que hay muchas antropologías que ven al hombre como utilitario. Y yo creo que eso es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Hacer esa diferencia o notar esa diferencia, que el hombre de entrada es un ser, a ver, lo voy a decir que quizás puede sonar muy New Age, pero finalmente es así, ¿no? Es un ser multidimensional. ¿Por qué es un ser multidimensional? Porque nos compone en 4 dimensiones. Si conocemos las dimensiones y las entendemos, que son ser biopsicosocial espiritual, entonces podemos entenderlo a través de nuestras facultades, cómo esas dimensiones tienen que estar en integración. Y obviamente eso ya empieza a llevarnos a todo nuestro curso. No me quiero adelantar porque esto viene más adelante en el curso, pero finalmente es parte esencial de lo que vamos a trabajar. Perfecto, gracias. No, al contrario, Ángel, mil gracias a ti. Mimi, si no puedes hablar, no te preocupes, vas en el coche. Pero primero va tu seguridad. Creo que aquí también la mayoría ya te conoce, entonces no es necesario que arriesgues tu vida. Sí, mejor te saltamos, Mimi. No es por mala onda. Paola, por favor, adelante. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos bueno, saludos a todos, no bienvenidos. ¿También? Perdóname, Pablo. No, Soy, no. soy Paola Ávila. Tengo el gusto, pues, de estar nuevamente aquí con Pablo.
Es la segunda vez que me inscribo a antropología del acompañamiento. La ocasión pasada dobleteé, se me hizo fácil dobletear y además dar clases y otras cosas. Entonces, pues no me organicé y soy persistente. Entonces, estoy de nuevo aquí, Pablo. Gracias. Me va a dar muchísimo gusto conocerles. Ángel, saludos, porque ya contigo justamente tomé el curso cero y bueno, el curso de mentoría y me encantó, ¿no? Me encantó, me encantó. Soy docente desde hace muchísimos años, desde el 2009, en la Anáhuac estoy desde el 2019. Yo estoy en la licenciatura de Teatro y Actuación. Soy docente, pues igual que ustedes, de diversas materias. Ahorita ya me perfilé más hacia materias corporales. Y bueno, el acompañamiento para mí ha sido muy fundamental, tanto en mi vida, ¿no? Como alumna, como en una época análoga en donde la educación era muy tradicional y pues el acompañamiento era diferente al de ahora, ¿no? Era más bien como un seguimiento del que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, pero no se delimitaban las colindancias entre lo académicamente estructurado y los procesos de aprendizaje de cada uno de las personas o de los alumnos, ¿no? Y bueno, disfruto mucho el trabajo como docente. Creo que es gran parte de lo que me conecta. Me encanta dar clase, me encanta eh, tratar, bueno, nutrirles más y nutrirme yo de ellos y de lo que yo les pueda depositar como semillita en clases para reflexionar cosas más allá de, de la materia en sí, ¿no? Creo que el teatro me ha permitido pues investigar o ahondar un poco en esas áreas psicoemocionales y de la escucha abierta y cosas que ponemos en práctica al trabajo de la escena. Y, y bueno, pues realmente no soy todavía mentora, no me gradué, pero bueno, pues la verdad es que para mí es fundamental. Tengo dos adolescentes también en casa y bueno, pues todo nutre y yo muy encantada de estar aquí con ustedes. Expectativas no tengo ninguna, Pablo, solo Bueno, aprender, aprender y aprender. buenísimo. Yo creo que eso es muy, muy rico el no tener expectativas porque finalmente eso nos abre, ¿no? A muchas cosas. No quiere decir que tener expectativas no nos abra, pero al menos ya tenemos cierto sesgo y eso a veces nos limita un poco, ¿no? Eh, y a veces la vida nos detiene, nos dice ahorita no te gradúes por ciertas cosas y eso no quita que nos podamos seguir formando y seguir creciendo. Así que qué bueno que sigues por ese camino y que el día de mañana te puedas graduar y ya ser mentora. Encantada. Sí, gracias, gracias. Buenísimo. Pues bienvenida, Paula. Claudia, por favor, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Claudia. La verdad, primero que nada, quisiera agradecerle, doctor de Robina, que haya abierto estos cursos en verano. Eran muy, muy necesarios, la verdad, desde que yo espero que podamos culminarlos, ya sin materias, con todo el tiempo y la calma. Y de verdad, un agradecimiento súper grande por este esfuerzo que está haciendo, ¿no? Y Uy, creo que se trabó. Se le debe trabajo. En lo que regresa. Erandi, tú sigues manejando igual que Mimi, me da pendiente que les vaya a pasar algo. No, no te preocupes, ya estoy parada. Ah, ok, muy bien. No hay ningún problema. Nada más que Vale, sigo en el carro, entonces no quiero prender mi cámara, pero está perfecto. este, Adelante, por favor. yo soy Erandi García, estoy en la Escuela de Arte, soy coordinadora de cursos y talleres, además soy mentora y soy también coordinadora de vida universitaria dentro de la Escuela de Artes. Entonces, ¿qué más era? No tengo expectativas realmente del curso. Em, Supongo que va a ser como muchas más herramientas para, pues, para dar una mejor labor en cuanto a
la mentoría, en cuanto a mi labor como coordinadora, porque tengo mucho contacto con alumnos, y también para mi labor como coordinadora de vida universitaria. Entonces creo que es el perfecto complemento para aprender más. Y ya, muchas gracias. Al contrario, Brandy, mil gracias a ti y qué bueno que estés por acá. Bienvenida. Claudia, ya estás de Gracias. regreso. Ya, perdón, es que estoy teniendo problemitas con mi conexión. Me No te conecta y me preocupes. desconecta desde hace rato. Voy rapidísimo para que no me quede a la mitad. Hecho. Doy clase en la Facultad de Actuaría, llevo 5 años ahí y llevo ya uno como mentora. La verdad es de que me gusta mucho estar en contacto con los alumnos en la práctica docente, pero las mentorías me han atrapado de una forma muy significativa en mi vida. Me han apoyado, o sea, sé que ayudamos, pero también me han apoyado a reflexionar muchas cosas en mi vivir, en mi sentir y demás. Eh, ¿Qué expectativas tengo de este curso? Pues enriquecerme y mejorar mi práctica docente y también tratar de apoyar de una forma más afectiva y efectiva a mis alumnos. Buenísimo, Claudia. Bienvenida y qué gusto tenerte por acá. Gracias. Al contrario, Adri, por favor, bienvenida. Gracias, Pablo, y una disculpa por la tardanza. La verdad es que deduje qué es lo que estamos haciendo, que es presentarnos y decir cuáles son las expectativas, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Pues yo soy Adri Simán, yo soy coordinadora de HCP Mentorías Profesionalizantes. Ya conozco a la mayoría, creo que casi a todos aquí. Antes estaba en tutorías y ahora estoy en mentorías. Y la verdad es que tengo muchas expectativas de este curso porque, uno, ya sé lo que es tomar cursos con Pablo y sé que es un gran profesor, entonces eso me llama de emoción. Y también porque creo que no hay acompañamiento si no existe esta visión y esta mirada profunda del ser humano, ¿no? Y entender que el acompañamiento no es una técnica nada más, sino que es realmente una experiencia donde nos involucra a todos, a nosotros como mentores y tutores y al alumno. Entonces, creo que este curso despierta y refuerza eso y me encanta poder compartirlo también con todos ustedes. Muchas Mil gracias, Adri. gracias. No, al contrario, gracias a ti y sobre todo por las flores, que no son merecidas, pero gracias. Mimi, adelante, por favor. Liz, nada más no me digas que vas manejando todavía. Gracias, Pablo. Sí, aquí seguimos, pero tranquilo que hay tráfico. Entonces, puedo estar muy atenta. Bien. Pues yo soy Mimi, actualmente estoy en la coordinación de tutorías. Me gradué ahí en la Anáhuac en pedagogía. También Amira fue mi profesora por ahí. Me da mucho gusto coincidir ahora como colega. Y también estoy muy, muy emocionada, Pablo. Creo que hace bastante que no puedo profundizar como en este tema del acompañamiento en sí, como bien decía hace ratito Cris, como que uno se mete tanto a veces en lo administrativo y sí ves a la persona y demás, pero en el día a día no hay pues no, al final de cuentas es aprendizaje, ¿no? Como que retomando un poquito todo lo que decían por ahí, Lyudmila, Joel, ¿no? El poder contestarles a los alumnos muchas dudas y también uno, en el mismo crecimiento y en el mismo acompañamiento diario, creo que también nos surgen muchas dudas, ¿no? Entonces, poder ir contestando eso para también poder dar respuesta a los alumnos posteriormente es lo que me llena de entusiasmo. Y creo que también, al igual que Adri, pues que tú seas el profesor también nos emociona bastante, ¿no? Entonces, creo que va a estar muy, muy padre, muchas caras conocidas, entonces creo que va a ser un curso que nos va a llenar de mucho aprendizaje y que lo podemos dar y reflejar con cada uno de nuestros alumnos y también en la misma comunidad de formadores. Entonces es lo que más me emociona. Muchas gracias, Pablo. Al contrario, Mimi, de verdad, mil gracias por las flores. Insisto, no creo merecerlas tanto, pero les agradezco muchísimo. El honor es para mí el poder compartir con tanta gente maravillosa y tan capaz, ¿no? Entonces, el honor es recíproco. Gracias, Mimi. Y nada más ten cuidado, no vayan a chocar igual Joel que todavía sigue ahí en el coche. Nicéforo, por favor. Qué gusto que ya terminaste. Puedes Hola, bueno, incorporarte. seguimos en los tiroteos, pero bueno, quiero agradecerte. ¿Qué espero en sí del curso? Pues seguir aprendiendo. Yo creo que entender y tratar de entender el ser humano en estos tiempos es muy complejo. Así nos están llegando los muchachos en tutoría y creo que son herramientas muy útiles, muy necesarias que necesitamos quizá recobrar lo más importante en todas las profesiones, que es la persona humana. Yo creo que tenemos que volver a la persona como un eje de acción importante
Y bueno, ya estoy muy emocionado y realmente muy agradecido, porque te podrán decir en tutorías que di mucha guerra para que en verano nos abrieran los cursos. Muchas gracias a todos. No, al contrario, Nicéforo, y no fuiste el único, creo que muchos han luchado por ello, Claudia por eso también lo decía, Así es. y qué bueno que se pudo lograr y que aquí estamos con los cursos Muchas para gracias. ustedes. Feliz de la vida. Un Gracias. gusto. Bienvenido, Nicéforo. Moisés, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo pertenezco a la DAFI, a la eh, Dirección de Formación Integral. Doy las materias de antropología fundamental y ser universitario. Y más que expectativas, digamos, me siento agradecido de poder participar en este tipo de ejercicios para reflexionar sobre la cuestión humana, ¿no? Entonces, creo que es algo fundamental para los que tenemos esa gran responsabilidad de estar frente a los alumnos, de tener mentorados, y creo que lo único que espero es yo poder exprimir este curso de la mejor manera, llevarme las herramientas necesarias para enriquecer mi día a día con los alumnos. Entonces, eso es. Buenísimo, Moisés. Digo, yo creo que, no, perdón. Yo creo que lo más rico de este curso, si bien las actividades son un pretexto, porque finalmente pues eso lo van haciendo cada quien a su ritmo y en su casa, ¿no? Digo, obviamente si hay límites, las primeras actividades, como lo decía, son hasta el domingo antes de la sesión intermedia y las últimas son el domingo antes de la sesión final, pero lo rico creo que son también estos diálogos que construimos. De hecho, si bien para la sesión inicial y la sesión final tengo una presentación muy breve, en realidad en la sesión intermedia no tengo presentación porque lo que quiero es que dialoguemos hacia dónde vamos, que dialoguemos. Porque eso es lo rico, el poner en el papel, ¿no? Y ahí me preguntaba Adri hace rato, ¿no? ¿Qué tenemos que llevar a la sesión? Digo, ahorita nada más disposición y ganas de trabajar y de dialogar, porque si algo he aprendido, al menos en mi práctica docente, es que la mejor forma de apropiarte de los conocimientos es eso, es viendo al otro, es acompañándolo, es dialogando las teorías y aterrizándolas en algo que sirva para el ser humano. ¿Y por qué digo que sirva? Porque finalmente nos va a hacer crecer, nos va a hacer reconocer quiénes somos. Yo la mejor forma de aprender que he tenido en mi vida es siendo docente. ¿Por qué? Porque ahí es donde más pongo en práctica mis ideas, mis teorías y cómo los alumnos, sobre todo, a ver, no, sobre todo no, eh, cómo los alumnos te van cambiando esas ideas por las preguntas que te hacen, por la forma en que te van cuestionando, porque vas entendiendo la realidad de un modo distinto. Obviamente leyendo ayuda muchísimo, ¿no? Y vamos a leer bastantes cosas y creo que bastante buenas, vamos a ver algunos videos, algunos un poco intensos, pero creo que esa es la mejor forma, dialogando y diciendo, a ver, ¿qué leí, qué absorbí y luego ahora cómo lo comparto a los demás? Y eso nos da mucho aprendizaje. Si bien es un grupo amplio, 27 personas y más en línea ayuda un poco, o es un poco más complejo, bueno, tenemos nuestras 2 horas completas para ese diálogo. Entonces, concuerdo contigo que es muy rico sacarle jugo a las actividades. Obviamente la retroalimentación de mi parte será una labor fundamental, ¿no? El orientarlos y que muchas veces eso les va a pasar y se van a dar cuenta, porque eso lo hago en todos los trabajos, al menos en este máster. Podrán tener 10, pero eso no quiere decir que les haga comentarios, ¿no? Eh, Creo que lo rico es ese diálogo y les haré preguntas a algunos de, oye, a ver, pusiste esto, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué lo pensaste así? ¿Por qué no lo pensaste asado? Y no es una crítica decir, ay, esto estuvo malo, ¿no? Obviamente sí, hay un cambio radical hacia un lado que no va. Si hay, obviamente estamos hablando de gente que tenemos maestría, que somos mentores. Si hay algunos errores de redacción y de ortografía, pues sí, les puedo decir, oigan, ¿qué onda, no? Ahí sí. Evidentemente, ¿no? Y es una normativa que atenta contra el reglamento de la universidad, en el particular en el artículo del capítulo 6, el artículo 12, ¿no? De faltas graves, ¿no? El hacer pasar como propio un documento que no es propio, que implica cuestión puede ser tanto plagio como uso de inteligencia artificial, pues obviamente no es adecuado, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí les diré, oigan, esto pues no es tuyo, porfa, va para atrás. Entonces, en ese sentido,
pues sí, hay que sacarle todo el jugo, como bien dices, ver los videos. Y en ese sentido también, digo, aprovechando que ya casi termino, nos falta Clara y Alexander de presentarse. Y bueno, Gaby Salgado que se acaba de incorporar de nuevo. Em, sí, sí, siéntanse con la completa libertad, y les voy a compartir, digo, ya creo que la mayoría tiene mi correo y mi celular, pero siéntense con la completa libertad de decirme, Pablo, necesito otra sesión, y si varios la piden, pues hacemos una sesión grupal, aunque no sea en el horario de la sesión, donde solo sí que podemos acomodar el horario de la mayoría. eh, Puede ser dentro o fuera del horario laboral. Finalmente, pues los que trabajamos en la universidad tenemos cierto horario, pero a ver, nos ajustamos para ello. Y siéntense con esa libertad de pedirlo. Sí, sí siento que he tenido mucho éxito con la gente que se comunica de manera más activa, porque eso ayuda mucho a tener ese diálogo. Obviamente, cuando nada más es uno, pues tampoco voy a generar o invitar a todos a una reunión, si nada más una persona está teniendo la duda, ¿no? Si ya empieza a llegarme 2, 3 personas, entonces sí les invito o les mando algo a través de la plataforma. Pero por favor, siéntense con esa confianza de escribir, ¿no? De preguntar, de dialogar. Y si se da este espacio de diálogo, maravilloso, ¿no? Digo, como está planeado el curso, son nada más esos 3 espacios, inicio, mitad y cierre, pero me encanta que quieras sacarle el mayor jugo posible, Moisés. Es muy, muy rico. Gracias. Bienvenido. Gracias, Pablo. Pues no quiero dar la mano así nomás, pero Gaby, Clara, Alexander. Sí, Clara, bienvenida, por favor. muchas Adelante. gracias. Nuevamente, hola a todos. Pues bueno, yo imparto la materia de antropología y mi expectativa es una, y es adquirir conocimiento, herramientas y sobre todo experiencia para hacer, pues para mejorar tanto como persona y en mi labor docente y de acompañamiento, por supuesto. Y también agradezco que se haya abierto este curso en este periodo porque pues eso facilita nuestro trabajo en el mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Clara, bienvenida y espero que ese objetivo. Y por favor, si van viendo que las actividades no van cumpliendo con ese objetivo de que sean herramientas prácticas, me dicen y vamos viendo cómo corregimos. Lo rico de un curso es eso, que se pueda corregir en el camino, ¿no? Si bien obviamente hay una estructura, ¿no? Que finalmente busca atender ciertos objetivos, pues se puede corregir y siéntanse con esa libertad, no solo tú, Clara, sino todos, ¿no? Muchas gracias. Gaby, no te preocupes, bienvenida. Espero que sea todo por estudios de revisión normal y no sea algo personal, pero cualquier cosa ahí estamos al pendiente. Y si te necesitas desconectar por cualquier cosa, no pasa nada. Pues Alexander, no sé si apagaste la cámara por alguna ocupación. Estabas ahí con nosotros, ya te nos fuiste. 3x3. Sí, perdón, un momento ya, que me están comentando algo, perdón. Sí, no te preocupes. Bueno, si quieren, para también no detener mucho, comparto la presentación y en un momentito más te presentes, Alexander, para tampoco interrumpir la sesión. Bien, pues voy a compartir así la presentación, un poquito ya para adentrarnos. Como ustedes saben, cuando usamos Zoom, luego es difícil ver a todos, entonces sí les pido si alguien quiere hablar, interrúmpanme sin ningún problema. La intención es poder hacer un diálogo, pero pues sí a veces me cuesta un poquito porque me voy como hilo de media y más al principio que es un poco más historia. Pero interrúmpanme, díganme, Pablo, te estás equivocando y siéntanse con esa libertad en cualquier momento de hacérmelo notar, ¿no? No hay necesidad de esperarse que les dé la palabra, simplemente interrumpan. Pues bien, como ya les había dicho, el curso se llama Antropología del Acompañamiento y para mí hay una pregunta esencial para esta sesión en particular, que es ¿a dónde vamos y de dónde venimos? Acompañar, en ese sentido, es ir de la mano. Si bien viene de la palabra accompanis, es decir, eh, partir el pan con los demás, ¿no? Eh, y que tiene esa riqueza de dónde viene la palabra, entender la antropología del acompañamiento es todavía más rico porque nos permite entender quiénes somos dentro de esta compartir el pan con los demás. Y por eso la pregunta, a ver, nosotros estamos acompañando para el mundo del mañana, es decir, acompañamos a los jóvenes desde primero hasta sus últimos semestres. Hoy no nos tocó ningún coach, que luego también hay coach por aquí, pero sí
estamos en ese proceso. Pero a veces, y ya lo han dicho varios de ustedes, no nos detenemos a reflexionar ¿y de dónde venimos? ¿De dónde viene el ser humano y por qué está hoy como está? Lo decía Amira, ¿no? ¿Por qué necesitamos acompañamiento? Y es que en realidad, ¿no? Bueno, no lo voy a decir ahorita, lo voy a decir un par de presentaciones de diapositivas más adelante, pero en realidad es que no es que lo necesitamos, es que es algo intrínseco a nuestra naturaleza humana. Ahorita explico por qué. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión y obviamente del curso? Primero, reconocer dónde hemos estado para llegar hoy al acompañamiento personal y antropológico. Primero, lo que les decía, acompañamiento antropológico. Segundo, identificar a dónde vamos y cómo llegar ahí de la mejor forma posible. Esta es la intención de la antropología del acompañamiento, es decir, de hacia dónde queremos ir, sentido de trascendencia, y cómo llegar ahí, a esa trascendencia de la mejor forma posible. Y por qué la necesidad de este acompañamiento, de este yugo y de ese trabajo en conjunto y que no se puede dar solo. Y finalmente, distinguir cuáles son los elementos fundamentales del acompañamiento y sus fundamentos de la antropología. Si se fijan, ahí están las dos partes, ¿no? Acompañamiento antropológico y antropología del acompañamiento. Déjenme nada más hacer un ajuste porque no lo había dado aquí para video. Listo, ya está. Ahora sí. Estos son los 3 objetivos que tengo pensados. Los primeros 2 se van a vivir en este inicio de sesión, no completamente obviamente, son los objetivos de todo el curso. Y el tercero, pues obviamente ya será lo que vamos a estar viendo durante las primeras sesiones del curso asíncrono, las primeras 5 actividades, digamos. Para esto, tengo esta pregunta general de qué es antropología del acompañamiento. Si bien varios de ustedes ya lo han dicho en algún momento, me gustaría presentarles un pequeño video que me parece fundamental y que nos sirve de fundamento. Ojo, no es la respuesta, sino es el pretexto para hacer la pregunta. Entonces, si les parece, veamos el video y a partir de ver el video, entonces sí, dialogamos esta pregunta. Así que, corre video. Hola a todos. Una vez alguien dijo que un encuentro casual no es lo más casual del mundo. Y tal vez sea verdad. A veces el destino nos trae a personas completamente diferentes. A veces incluso de manera azarosa que dejan una marca profunda en nuestras vidas sin ni siquiera darnos cuenta. Y lo más probable es que también dejemos esa marca en la vida de otra persona. Después de todo, a veces una simple palabra, a la que quizás no le diste mucha importancia, puede cambiar radicalmente a una persona. Esta historia es una excelente prueba de esto. Gina Miller trabaja como paramédica en California. Ella soñaba con esta profesión toda su vida, pero hace 15 años, esta joven trabajaba para la policía tras concluir sus estudios en la universidad. Y fue justo durante ese tiempo cuando le ocurrió un incidente que recordará para toda su vida. Era otoño de 2005 y en la calle llovía. Entonces la joven Gina simplemente se dirigía a su trabajo, el cual no duró más de un mes. Su tarea era patrullar el parque de la ciudad. El territorio estaba bastante lleno y al mismo tiempo tranquilo. Un día, pasando por un pequeño lago, se encontró con un vagabundo. Él sin techo rebuscaba por la basura. Buscaba todo aquello que se podía comer. Gina había visto a este pobre hombre antes, pero solo ese día decidió acercarse a él. Con voz suave le preguntó al hombre cuánto tiempo había estado en la calle. Pero cuando vio a la mujer en uniforme, el hombre solo comenzó a disculparse. Lo siento, ya me voy. Era un comportamiento normal de un vagabundo al ver a un policía, pero Gina lo tranquilizó y le dijo: no tienes nada que temer, no quiero hacerte daño. Entonces, palabra por palabra, comenzaron una conversación. Y un poco más tarde el vagabundo empezó a hablar sobre su vida. Al final resultó que su nombre era Will, y durante más de 10 años ha estado viviendo en la calle. Una vez tuvo un trabajo, su propia casa e incluso planes para el futuro. Quería tener hijos. Pero su triste historia comenzó cuando su amada esposa murió de cáncer. Fue difícil para el hombre sobrevivir a tal pérdida, y para escapar de la realidad el hombre comenzó a consumir drogas ilegales. Y lo hizo conscientemente. Fue su protesta en señal a la injusta vida que llevaba.
Pronto se quedó sin trabajo y como resultado sin casa y luego a la calle. A Gina le conmovió la historia de este pobre hombre sin hogar y decidió dar un paso arriesgado. Esa noche, le trajo al hombre ropa y zapatos que compró en una tienda de segunda mano, así como comida caliente. Al ver este detalle, el vagabundo se emocionó hasta el punto de llorar. Al día siguiente, Gina le dio $10 para que pudiera recuperar sus documentos. De esta forma podría conseguir un trabajo más rápido y cambiar su estilo de vida. Ella entendió que esto era demasiado arriesgado, puesto que perfectamente el hombre podía usar ese dinero para gastarlo en droga o alcohol, pero algo en su interior sugería que estaba haciendo lo correcto. Ella también le ayudó a buscarle un centro de atención para personas sin hogar e incluso obligó a Will a prometerle que gastaría los $10 en documentos y no en otra cosa. En ese momento la joven tenía problemas en el trabajo y como no tenía amigos a excepción de Will, comenzó a verlo con más frecuencia. Podían hablar durante mucho tiempo sobre diferentes temas. Y la mujer comenzó a notar que Will estaba cambiando. Le recordaba a su padre que ella perdió hace mucho tiempo. Y así continuaron durante un mes, y Gina creía sinceramente que estaba haciendo una buena acción. Pero un día, Will no fue al lugar donde se solían ver, ni al día siguiente tampoco fue. La mujer pasaba por el lugar casi todos los días, pero él nunca apareció. Cuando visitó el centro de ayuda donde ella llevó al hombre, descubrió que Will no aparecía por allí desde hace varios días. Gina se sintió engañada. Ella creyó en este hombre e imaginaba que ella podía cambiar su vida para mejor, pero se dio cuenta de que estaba equivocada. Con ese sentimiento, Gina vivió los siguientes 15 años. Ella no sabía si él estaba vivo y qué había sido de él. Poco después de que Will desapareció, la joven dejó de ser policía y cumplió su sueño. Se convirtió en paramédica, se casó y se mudó a otra ciudad. Por supuesto, a veces recordaba con una sonrisa en su rostro todos esos momentos y lo joven e inexperta que era. Ya habían pasado 15 años y muy probablemente pensaba que en verdad no hizo nada bueno cuando intentó ayudar a ese pobre hombre a cambiar su vida para mejor. Pero el 25 de octubre de 2019 ella lo recordará toda su vida. Gina se detuvo en una gasolinera y mientras pagaba en la caja, notó por el rabillo del ojo que un hombre la observaba de cerca. Cuando estaba a punto de salir de la tienda, de repente el hombre cruzó la calle. Al principio pensó que el hombre estaba loco, pero él la miró directamente a los ojos y le dijo, ¿te acuerdas de mí? El hombre se derrumbó y empezó a llorar. La joven pensó durante 2 segundos y se dio cuenta de que era Will. Resulta que era Will y como parecía cumplió su promesa, consiguió sus documentos y encontró un trabajo en una obra de construcción. Justo fue por esta razón por la que no pudo asistir a la habitual reunión con Gina. El horario era tal que no podía escapar. Unas semanas más tarde, él fue al parque todos los días, pero ya no vio a Gina. En su trabajo después de un tiempo, el hombre fue ascendido y se mudó a otra ciudad, donde conoció a su futura esposa, quien le ayudó a creer en Dios. Ahora asiste a la iglesia todos los domingos. Will ganó su felicidad. Intentó encontrar a Gina, pero todo fue infructuoso. Lo más interesante es que el destino volvió a reunirlos tras pasar 15 años y a cientos de kilómetros del lugar donde se conocieron. Ese día en una estación de servicio, 2 adultos lloraron como niños y no se sintieron avergonzados por sus sentimientos, porque ese encuentro casual no fue tan casual. Esta historia fue contada por la propia Gina en su cuenta de Facebook. Lloramos durante mucho tiempo, mirándonos el uno al otro, antes de pedirle al empleado de la tienda que nos tomara una foto. Ella tenía muchas ganas de compartir esta historia, porque la bondad en el mundo es de gran importancia. La bondad puede cambiar vidas. No tengas miedo de ser amable, incluso si te han hecho daño. Ciertamente habrá alguien que también será amable contigo. Sinceramente creo que hay más gente buena en el mundo. Comparte el video con tus... Listo, dejo de compartir para socializar el video. ¿Qué les hace pensar este video en torno a la pregunta o en general? Adelante, Mira, por favor. Bueno, con lo que termina, ¿no? O sea, por un lado, la vida no es casual, sino que es causal, ¿no? Cuando logramos entenderlo, y tú dijiste algo hace rato
sobre que este tipo de cursos nos ayudan a racionalizar y entender racionalmente qué es el acompañamiento, etcétera. Pero también en el video mencionaron la intuición, y no nada más la intuición que es precisamente también un movimiento racional o de la razón, sino el corazón, que a veces hacemos cosas y no necesariamente hay una razón lógica para explicar por qué. Y eso me lleva a esta otra dimensión, ¿no? De la que tú hablabas, que es también, pues, el corazón humano, ¿no? Que a veces no tenemos una lógica racional para explicar por qué le ayudé a esa persona, si todos los números y toda la estadística estaba en contra de la posibilidad de que realmente fuera ayudado. Y yo creo que mucho de lo que hablamos aquí y de lo que pues nos enriquece de nuestra propia formación como mentores es que tenemos esta fe, ¿no? Esta otra dimensión que va más allá de lo lógico racional y que se llama corazón, y que finalmente es lo que nos va a unir con otras personas, como mencionabas hace rato, ¿no? O sea, no podemos vender la idea de la mentoría porque va más allá de cualquier definición cualitativa o pragmática al respecto, ¿no? Bien, y yo creo que ahí es un punto importantísimo. Lo dije hace ratito con las dimensiones y me quedé ahí, pero también al integrar las facultades. Y eso es lo rico de entender que el ser humano no tiene nada más dos facultades, la volición, el deseo, el querer y la razón. Muchas de las antropologías o de las nociones antropológicas omiten lo que tú estás mencionando, ¿no? La tercera facultad, que es la afectiva. Y sin afectividad el ser humano no está completo, no está íntegro. Y en ese sentido tenemos que ir vinculando esas cuatro dimensiones con esas tres facultades y entender por qué hacemos lo que hacemos y también desear lo que deseamos. Y solamente en esa construcción muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que hacemos es meramente por corazón, ¿no? En tus palabras. Y la razón y la voluntad pueden estar incluso hasta opacadas, ¿no? Hubo algo, esa intuición, esa mirada que me llamó y me dijo, ahorita interven ahí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí vamos empezando a entender ciertos conceptos. Es decir, el ser humano tiene en su razón ciertas ideas. Gracias, Amira. Miguel, por favor. Sí, muchas gracias, Pablo. Voy a tratar de decirlo como en términos de una frase, y es que incluso cuando el acompañamiento es ahora, es en este momento, es en esta situación, frente a esta persona que tengo conmigo, los efectos del acompañamiento no son solo para ahora, ¿no? Los efectos del acompañamiento, de la palabra, de estar frente a alguien y de acompañar a alguien, quizá hay muchas veces que no los vemos en este momento y que no los veremos en muchos sentidos, pero los entregamos, los donamos con miras hacia pensar en el futuro. Tú decías, bueno, pues es que estamos acompañando nosotros a nuestros estudiantes y a nuestros mentorados para el mundo del mañana. Los acompañamos hoy, pensando en hoy, pero también en mañana. En la cabeza tengo muchas veces, por ejemplo, yo como docente, las palabras de las y los docentes que me acompañaron, de las personas que me formaron. Recientemente, hace un par de semanas, tuve la fortuna de recibir un mensaje de una ex estudiante que tuve cuando yo estaba como prefecto en secundaria. Y ya en ese entonces, para mí era como muy crucial que mis estudiantes aprendieran a leer y escribir, aunque no formaba parte de como de mi descripción de puesto, vamos a decir. Una ex estudiante me escribió para decirme que se acordó mucho de mí el día que tuvo que hacer su examen de ingreso a la universidad, ¿no? Es una persona a la que yo no he visto en, no sé, 5 o 6 años. Entonces, pues eso, ¿no? El acompañamiento es ahora, pero los efectos del acompañamiento no son solo ahora y muchas veces son hacia adelante. No, de hecho, yo te diría que siempre son hacia adelante. Que a veces tengan unos efectos más inmediatos que otros, sí, pero yo no acompaño para hoy. Por eso decía, yo acompaño para el futuro. Porque si yo acompañara para hoy, pues, a ver, sí es algo inmediato, es algo rápido, pero entonces me estoy quedando muy corto. Me estoy quedando muy corto porque no estoy viendo a la persona completamente, estoy viendo el problema, no a la persona. Y yo creo que ese es el punto. Cuando vemos a la persona, vamos, digo, voy empezando a soltar ideas, ¿no? De lo que va a venir más adelante en la presentación, pero
cuando veo a la persona, veo a su pasado y veo su futuro. Y eso es riquísimo. ¿Por qué? Porque entonces entiendo quién es. Y la mirada profunda es eso, te estoy viendo ahorita, pero estoy viendo todo lo que traes detrás, estoy viendo todo tu pasado, pero también estoy viendo de qué eres capaz y hacia dónde puedes ir. Cosas que a veces no somos capaces los demás de ver. Y un poquito este caso, ¿no? Esta mujer lo que hace es eso, es ver de qué es capaz este hombre y cómo ambos, ¿no? Sin querer, se fueron yendo de la mano hasta lo que decías, un momento donde pues, los dos se siguieron buscando, cambiaron de vida, estuvieron, y por milagro llegaron a coincidir en una gasolinería, ¿no? Y vimos la foto ahí, o sea, todo lo demás son escenas de otras películas, pero vimos la foto real que sí se tomaron. Es decir, es una historia real y por eso me gustó ponerla ahí, me gusta ponerla de inicio, porque a veces nunca nos damos cuenta de lo que hicimos. A veces sí, ¿no? Como esta alumna que te escribió de, me acordé de usted por esto que vi y todo, pero el punto es, y como cierra el video, no dejemos de hacerlo pensando en, o más bien no acompañemos pensando en, pues que el alumno pase su materia, que el alumno pase la mentoría, o la tutoría, y ya, sino pensemos en, estamos acompañando a alguien, no a un problema, no a algo. Creo que es el punto más esencial. Mil gracias, Miguel Ángel. Paola, por favor. Gracias. Pues al ver el video me hace pensar, lo apunté, en comprender mi vulnerabilidad y fragilidad en el otro. El cómo nosotros hablamos sobre nuestros alumnos, pero todos hemos estado en momentos cruciales en nuestra vida y eso y esa experiencia y esa vivencia nos ha dado aprendizaje y creo que nos hace cada vez más humanos, ¿no? El reconocer en este taller, en este curso, la importancia y el impacto de nuestras palabras y de nuestras acciones en la vida de los otros y de nosotros mismos. Creo que es lo que hace que nos vinculemos y nos reconozcamos más como seres humanos, como una sociedad eh, pues totalmente conectada entre sí, ¿no? Como redes que nos sostenemos. Y bueno, nada más me hizo reflexionar en eso. Es que dices nada más, pero es muy fuerte porque, eh, y ahí está un poco la razón, aunque la describa después un poco más rápido. La razón de por qué nos acompañamos y por qué necesitamos acompañamiento es porque de naturaleza el ser humano es un ser social, digamos, es decir, esa es una dimensión de la cual pertenece el ser humano. Entonces, cuando entendemos que el ser humano es ser social por naturaleza, es decir, necesita ser acompañado y necesita acompañar por naturaleza. Es algo que traemos intrínseco a nuestra naturaleza, que perdimos en el camino, tristemente, ¿no? Ya lo iremos viendo y más con el video que les voy a poner eh, adelante. Justo perdimos esta noción. ¿Y por qué la perdimos? Bueno, porque finalmente fuimos quitándole, ¿no? Y me voy yendo hacia el final, el fundamento al ser humano. Fuimos desfundando al ser humano y quedaron solamente los esqueletos, quedó solamente el cuerpo. Materializamos al cuerpo. Y entonces perdimos ese encuentro, perdimos esa búsqueda de conexión, perdimos esa búsqueda de lo interno y nos quedamos con lo externo. Y eso nos lleva entonces a decir, a ver, si recuperamos lo verdaderamente humano no es recuperarme solamente a mí, sino es recuperar esas conexiones que tengo con los demás de manera natural y darme, ¿no? Donarme a los demás, no solo compartir mis dones, no, plenamente donarme yo, todo yo, al otro. Por eso la importancia de la escucha activa, por eso la importancia de la presencia plena. Porque si yo no estoy aquí, e incluso hoy yo, Pablo, en esta sesión, si no estoy completamente aquí, podría no estar entendiendo sus participaciones y no estar haciendo este intercambio de ideas, que podría estar haciéndolo, ¿no? Podría estar, digo, y esa es la desventaja, digamos, de tener una pantalla. No estamos viendo qué hay más allá de la pantalla del Zoom. Quizás algunos los que usamos lentes es más fácil porque se refleja. Los que no, podríamos estar haciendo 20,000 otras cosas y ni cuenta nos damos. Entonces, esa parte de
del reconocer que es algo intrínsecamente humano y que pertenece a nuestra naturaleza, es lo que hay que empezar a reconocer y por lo tanto empezar a actuar con base en ello. Entonces, no es tan sencillo, es algo muy, muy, muy importante y tan importante como que es el 25% de lo humano, si lo vemos en números. Gracias, Paula. Nicéforo, por favor, adelante. Sí, Pablo, a mí me llama mucho la atención y me recordé del biólogo Maturana que decía, sin altruismo no hay fenómeno social. Y es justamente lo que estamos viendo, ¿no? O sea, esa concordia, ese entregarse, ese sentido de otredad, te permite realmente hacer lo que para eso hemos nacido, ¿no? Y me recordé un poquito a San Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. ¿No? Buenísimo. ¿No? Y yo le complementaría, ¿no? Lo dice en algún momento Dora García, y ahorita se fue la otra persona que lo dicen, pero prometo que si lo quieren se los comparto. Necesitamos el altruismo y el egoísmo, pero de manera moderada. Y ahí entra Aristóteles. Si nosotros no moderamos el punto entre el altruismo y el egoísmo, nos podemos acabar perdiendo, como perdimos a mucha gente maravillosa y muchos médicos maravillosos durante el COVID que estaban enfocados en salvar a la gente y se descuidaron a sí mismos. Pero también en la medida en que nos entregamos, tenemos que reconocer que nos tenemos que entregar al 100%. Que eso no quiere decir, y ese altruismo no quiere decir que no nos entreguemos a nosotros también al 100%. Y eso es lo rico. Nos estamos entregando a nosotros en la medida que nos entregamos a los demás y viceversa. Y eso es esencial para el acompañamiento. Gracias, Nicéforo. Alexander, por favor. Sí que quería compartirles pues algo que creo que sí resalta mucho en el video. No sé si lo hayan visto así, pero de cierto modo esta señora, ¿no?, ayudó a este señor a venir a su presente. No sé si me logran entender. Es decir, podemos vivir o en el pasado o en el futuro. Y creo que ninguno de los dos es realista, en el sentido de que pues, lo que realmente tenemos es el ahorita o el ya, este instante. Lo demás, o sea, lo que ya hemos visto de esta sesión, que ya llevo 1 hora y algo, pues ya pasó. Y lo que viene, pues no sabemos qué va a ser. O sea, no tenemos ni idea. Entonces, creo que un aspecto muy importante de acompañar y dejarnos acompañar es reconocer esa necesidad de venir a mi hoy, a mi presente, a vivir en el ya, porque es en el ya, ¿no? Fue en esas decisiones que él tomó de que usa estos $10 para los documentos, o sea, esas pequeñas decisiones, esas pequeñas acciones que fue tomando y tomando conciencia de, pues si quiero salir del hoyo, pues tengo que pues, hacerme responsable de mi vida y dar pasos, ¿no? Entonces, como que esa insistencia en, sí, ok, quieres construir tu futuro, genial, maravilloso, tener un plan, eso hay que tenerlo, pero la necesidad, o sea, de estar constantemente, es que depende de mi decisión de ahorita, esos pasos que vaya a dar. Y depende de cómo logre yo integrar mi pasado y hacer esa profundización en mi historia, en mi hoy, que va a hacer la diferencia. Entonces, creo que sí quería comentar eso porque para un poco, pues sí, enriquecer lo que hemos estado hablando. Al contrario, Alexander, mil gracias, sí, lo enriqueces mucho. Y yo quisiera complementar todavía un poco más con una idea de Husserl. Husserl, cuando habla de la conciencia, habla de que hay una diferencia significativa, importante entre el ahorita y el ahora. Para él, el ahorita es el momento que estás diciendo. Pero él dice, de manera muy clara, obviamente él no va a decir esto exactamente como lo estoy diciendo ahorita, que el ahorita es el carpe diem. Y que el carpe diem nos puede llevar a una vida desastrosa. Porque si solamente vivimos en el carpe diem, entonces no proyectamos y no planeamos a futuro, pero tampoco reconocemos nuestro pasado. En cambio, él dice, si nos enfocamos en el ahora, que es una pequeña diferencia, implica la protensión y la retención. ¿Qué es la protención y qué es la retención? La retención es todo aquello que ahora recuerdo del pasado reciente.
Y la protensión es lo que puedo anticipar del futuro venidero. Es decir, es un ahorita más amplio. Y si yo me enfoco en el ahora y no en el ahorita, puedo entonces hacer proyección a futuro. Y no es que viva en el futuro, ¿no? Y en ese sentido coincido contigo. No es que quiera vivir en el futuro, tampoco en el pasado, pero sí vivir en el ahora que me permite anticiparme a lo que viene, porque yo sé que va a pasar. O sea, obviamente no sé qué va a pasar en una hora, pero sí puedo saber hacia dónde quiero dirigir el diálogo de nuestra reunión y tener ese proyecto y ese plan. Pero también sé de dónde vengo, ¿no? Y por eso justo la pregunta, ¿no? Es de dónde vengo y hacia dónde voy. Porque justo al momento de hacer ese recorrido y tenerlo claro en mi presente, ¿no? En ese presente ahora y no el instante ahorita, me lleva a esa construcción. Entonces, creo que esto que tú dices queda muy bien con esta idea. Hay que vivir en el ahora, en ese ahora donde puedo trabajar, no el ahorita que ya no es ahorita, que ya no es ahorita, que nunca es ahorita. Y entonces me quedo o el no actúo porque siempre es ahorita y nunca lo puedo poseer, a diferencia del ahora que sí lo poseo, o vivo en el carpe diem y entonces solamente estoy haciendo por placer y no por un mayor crecimiento de la persona. Entonces, mil gracias, Alexander. Adri, si quieres contigo cerramos esta primera ronda de intervenciones, porfa. Gracias, Pablo. Creo que el video es un claro ejemplo de cómo la mirada es transformadora y nosotros lo vemos con los alumnos desde ese primer ejercicio de hitos que ven en sus primeros semestres y luego incluso en los últimos, pero que no se clava la mirada en su historia nada más, sino en cómo esto ha abonado al día de hoy y hacia dónde quieres ir. Y yo creo que algo que surgió también en el video, ¿no? A veces confundimos lo que es esperanza en la persona con ingenuidad, ¿no? Que ella decía, ay, a saber qué hizo con el dinero, a saber por dónde fue, no sé, ¿no? Ya se estaba haciendo sus ideas. Pero creo que cuando uno acompaña, nace esta mirada, que es transformadora, y esa mirada también abre la posibilidad con mucho amor hacia lo que la persona es y puede ser, ¿no? En ese camino hacia la plenitud de la persona. Y esa esperanza, creo que nosotros lo damos a los alumnos, pero también lo hemos recibido. Y por eso sabemos esa experiencia, lo transformadora que es, ¿no? Entonces, el poder replicarla creo que es algo importantísimo y el saber reconocer quienes han tenido esa mirada transformadora con nosotros y agradecerle eso a las personas que nos han acompañado en ese camino es tan importante, ¿no? En este proceso de acompañamiento. Y yo creo que no solamente agradecer, sino hacer esta idea de pay it forward, ¿no? En la medida en que a mí me ayuda una vez, yo ayudo tres. Es decir, esa es la mejor forma de agradecer a quien me acompañó. Yo seguir acompañando y seguir formando en ese sentido. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Adri. Mil gracias. Bien, pues regreso a la presentación. Por favor, volvemos a la misma idea. Si alguien tiene algún tema o quiere intervenir, no duden en hacerlo. Con muchísimo gusto les cedo la palabra. Pero sí creo que es importante continuar para no quedarnos ahí. Bien, yo les decía, íbamos a empezar, empezamos por una realidad. ¿Qué es el acompañamiento? Y ya empezamos a ver que acompañar tiene muchas ideas, muchas nociones de la persona, muchas visiones sobre qué es la persona. Y empezamos a ver desde el reconocimiento de las facultades con la mira hasta esta idea de ¿y qué hago con esto que es el acompañamiento y el agradecimiento? Obviamente pasamos por las dimensiones, por la cuestión social, por la cuestión de la mente, del espíritu, de la vivencia del cuerpo, ¿no? Y que a veces nosotros no podemos hacer mucho ahí, porque pues, nuestra labor está más bien en el ámbito académico y espiritual en cierta medida, no al nivel de un religioso, de una dirección espiritual, pero sí en un sentido de la persona, porque tampoco es psicológico, por eso hay que tener mucha claridad ahí. No estamos aquí haciendo un acompañamiento psicológico, eso se hace, ¿no? Y para eso están los diferentes especialistas. Pero sí creo que es importantísimo, una vez teniendo esta realidad en la que estamos partiendo, como decía Alexander, este ahora del que estamos partiendo, hay que entender el cómo llegamos a necesitar esta antropología del acompañamiento.
Esa pregunta que nos hacía Mira al principio, que yo decía, es que va a estar respondida. ¿Y por qué la negamos a necesitar? Porque decíamos, es que este recorrido histórico que quiero compartirles de manera muy breve, porque esto lo podremos ver y yo lo doy al menos en un semestre completo y aún así me quedo corto, em, nace desde el ser humano, desde los fundamentos del ser humano. Ya lo decía yo, el ser humano es un ser social por naturaleza. El ser social en su nacimiento, en su origen, necesita acompañar. Primero, por una noción de salvaguardar la vida humana. El ser humano, y no somos el único, lo voy a decir muy fríamente, no somos el único animal que se acompaña. Tan es así que hay otros animales que están ahí en camadas, en unión, por protección. Pero eso es una función meramente animal, meramente biológica, y el acompañamiento va mucho más allá, lo dijimos hace rato. Es una cuestión de hacer presente la realidad, de estar en la realidad y de aterrizarla en nuestras vidas. Entonces, el acompañamiento, si bien nace biológicamente, también se empieza con los principios de la civilización occidental a dar como un proceso, primero, obviamente, de las personas más ricas y más poderosas, como un proceso de llegar a la perfección, de convertirnos en dioses. La mayoría de las antiguas civilizaciones, el acompañamiento era o te formo en tu profesión, o te formo o te acompaño para llegar a los dioses, o para ser el dios en la tierra, pienso en los egipcios. Sin embargo, y como todos aquí presentes sabemos, pues en la antigua Grecia cambió esta percepción. Sócrates introdujo esta noción del acompañamiento como al hacer nacer ideas. ¿Y por qué hablo del acompañamiento y no de la formación, de la paideia griega? Porque finalmente el acompañamiento que él daba era estar ahí, escuchando al otro para entender desde dónde estaba partiendo y cómo corregir eso. No era muy caritativo, tenía su carácter, pero esos fueron esas vivencias. Es decir, ese acompañamiento que nació como sobrevivencia, que se fue haciendo hacia la perfección, hacia lo divino, ahora se empezó a ser humano. Pasamos históricamente del mitos a logos y que después se aterrizó ya no en las clases altas con los romanos, porque finalmente el César, pues él decía y no hacía. Obviamente hay que ponerlo en su justa dimensión. Podremos hablar de la República y luego del Imperio, Roma, todos los años que tuvo de existencia, pero finalmente acabó cayendo por esta megalomanía, y por esta noción de romper el acompañamiento, de sentirnos tan poderosos, de tumbar con esta razón que dieron los griegos, ¿no? Hablar en términos filosóficos, con el logos romper el mitos, y al momento de romper el mitos, el hombre se vuelve todopoderoso. Y aquí nos perdimos de algo esencial del ser humano. El mitos Pablo. también es... Sí, por favor. Disculpa la Adelante, Miguel. Sí, interrupción. sí, sí. Yo me quedé pensando mucho en esto que decías sobre Sócrates y hay una cosa que a mí me gusta mucho que se suele decir en filosofía de Sócrates, es esta idea de que él era una especie de moscardón, ¿no? Y que estaba como picoteando, molestando, en este caso en particular era como a la sociedad griega, pero que quizá como tratando de extrapolar esto al caso de la antropología del acompañamiento y del acompañamiento en particular, es que acompañar no siempre es algo, no siempre es miel sobre hojuelas, ¿no? Es decir, acompañar no necesariamente quiere decir vamos todos de la mano y veamos cómo podemos llevar esto al mejor de los mundos posibles. Acompañar también, quizá no en estos términos que pueden parecer como muy violentos, no quiere decir como encarar o confrontar, pero sí es, pues de alguna manera, no es todo como en el camino más sencillo, sino que hay veces en las que hay que increpar y hay preguntas que son incómodas, hay situaciones que son difíciles, hay cosas que hay que sobrellevar y que pues que van precisamente de la mano con un acompañamiento genuino. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que aquí, digo, para quienes ya llevan el módulo acompañados a buscar la verdad, y quienes no, pues cuando lo lleven les va a nutrir muchísimo esto, es que justo el acompañamiento parte de la verdad. Y el acompañamiento parte de esa búsqueda de la verdad. Y a veces esa búsqueda de la verdad implica enfrentarme y confrontarme con mis demonios más oscuros, ¿no? A mí me recuerda muchísimo esto que acabas de decir, con la noción de Luke Skywalker entrando a la caverna en Dagobah
¿no? Y enfrentándose a sí, perdón el spoilersazo para quienes no han visto la película, ¿no? Pero enfrentándose a sí mismo pensándose que es Darth Vader. Y es eso, es decir, a veces me da miedo, a veces me duele, a veces no quiero, y sin embargo, lo necesito. Y en ese sentido, a veces siento que el acompañamiento, y para eso, para mí, es una idea maravillosa, esta noción de la nana mágica, ¿no? Que dice que cuando más me necesites, pero menos me quieras, más voy a estar. Pero cuando más me quieras y menos me necesites, es cuando me tengo que ir. Porque a veces porque el acompañamiento, ¿no? Cuando no se necesita, en el sentido, obviamente, como la película, es porque ya hay una relación de entendimiento y de amistad. Y entonces se transforma el tipo de acompañamiento. En cambio, cuando lo necesito es cuando más. Obviamente no quiere decir que todos van a ser así. Habrá gente que se deja acompañar muy fácil y que fluya, ¿no? Así como decías, miel sobre hojuelas, pero no siempre. Mil gracias, Miguel Ángel. Mira, por favor. Sí, también en este sentido, me pongo a pensar, ¿no? Y también hay otro autor que habla sobre que la sociedad humana, aunque tú has hecho un recorrido histórico de civilización, pues en cada época tenemos la libertad de regresionarnos o civilizarnos, ¿no? Eric Por Fromm. supuesto. Ajá. Entonces, y me lleva también a pensar cómo hablas de esta dimensión social. Somos gregarios primero por un estado natural, pero cuando nos ponemos a pensar más allá de por qué somos sociales, yo creo que ahí está el meollo del asunto y pues ahora sí que sí, como Nicéforo hablaba de San Agustín, ¿no? Nos juntamos con el otro, nos afiliamos con el otro por fragilidad, ¿no? O sea, porque tenemos unas limitaciones, ¿no? No somos seres perfectos, más sí perfectibles, pero justo en esa fragilidad, en esa limitación, es como me encuentro con el otro, ¿no? Entonces, no es nada más en lo social porque me gusta estar con otros seres humanos, porque somos gregarios, porque nos afiliamos, sino porque me siento necesitado, ¿no? Entonces, creo que ahí viene mucho y es justo esa zona de confort que constantemente estamos buscando, pero que constantemente también nos estamos saliendo de ahí, ¿no? Como el mosco que está constantemente cuestionando al ser humano. Y ahí está el pensamiento crítico del hombre, ¿no? O sea, por eso yo decía antes lo racional, pues sí, claro, la verdad es lo que nos va a orientar, pero también saber, tener certezas, pero también dudar, ¿no? Por supuesto. Yo lo decía hace poco justo en una conferencia. Yo decía, es que si nosotros no dudamos incluso de las verdades más absolutas, nunca voy a reflexionar desde apropiármelas. Y lo decía en ese sentido. Es decir, no se trata de criticar por criticar y entonces me vuelvo un escéptico o un agnóstico, sino, a ver, ¿por qué se piensa así? Si no entiendo las razones, si no entiendo, entonces me voy a quedar con mera obediencia ciega y dejo de ver al otro, porque también me ciego yo y me ciego al otro. En cambio, cuando me aproximo al otro, lo aprendo y me aprendo a mí mismo, y aprendo las dos con H, realmente soy capaz de verlo. Realmente soy capaz porque entiendo, y entiendo no con la mente, entiendo con el corazón. Entiendo lo que me hace a mí, cómo me transforma a mí, y lo puedo compartir y socializar. Si no lo aprendo, con H volvemos a lo mismo, nunca lo podré vivir y nunca lo podré socializar. Moni, adelante, por favor. Gracias, Amira. Gracias. Justo es lo que acabas de decir, algo que quería mencionar, porque si bien a partir del video pensamos en la ayuda del otro, o sea, estamos pensando en el otro, creo que algo importantísimo en esta labor de acompañamiento es justo el que es a través del otro que uno se mira también a uno mismo. Entonces, y si no es capaz de uno de mirarse a uno mismo, tampoco uno puede mirar al otro. O sea, es como este espejo, ¿no? En el que esta necesidad de acompañamiento es una necesidad propia, pero también es
¿cómo decirlo? O sea, poniendo el ejemplo del video, la chica em, nes- se sintió apelada por el otro a sí misma, o sea, ella se sintió apelada y ella al responder a esa, como lo decían hace rato, ¿no? Intuición, que realmente está apelándose al alma, entró en contacto con el otro y el otro al sentirse apelado, ahora sí que la mirada, como decía Adri, es que se logra esta apertura de irse conociendo, pero vemos que aquí la transformación se dio gracias a que hubo un conocimiento de ambos, o sea, no fue algo inmediato ni es algo mágico, tiene que haber este continuo irse conociendo para ver también uno se ve necesitado de uno mismo a través del otro y uno se identifica también en el otro y permites ir creciendo. Y lo que justo ahorita acaba de decir, mira, a lo mejor, o lo que acabas de mencionar también ahorita em, en el momento en el que esta persona desaparece temporalmente o pensamos que desaparece, es porque la ayuda, el acompañamiento ya no era necesario, por así decirlo, porque ya había dado el paso. ¿No? Entonces, y también esto le permitió a ella, este desvínculo, por así decirlo, el que él ya no pareciera, para que ella también diera un siguiente paso para su propio crecimiento. Entonces, creo que esto es algo importantísimo del acompañamiento, que no lo vemos como que nada más es de un lado, siempre es bilateral. Y a razón de que uno puede ayudar a crecer al otro, es que también uno va creciendo. Entonces, esto es como parte de lo que vemos en el video y en lo que vas hablando de la evolución. O sea, los seres humanos cada vez somos más conscientes de nosotros mismos, de ser como muy animales o muy biológicos, una respuesta muy, muy biológica, a ser cada vez mucho más conscientes como seres y a partir de ello es que podemos ir pensando más hacia un sentido de trascendencia, ¿no? Si no crecemos en ese sentido es que no podemos pensar en ese sentido de trascendencia. Entonces, la ayuda va a poder llegar más lejos conforme más crezcamos, nos ayudemos a crecer entre nosotros. Esa es como la idea que me viene. No, mil veces, Moni. Y yo creo que aquí hay dos ideas entre lo que decía Mira y lo que dices tú, que es importantísima. Esa parte de la necesidad de complementariedad, quizás no lo dije muy explícitamente y Mira me ayudó a ponerlo en palabras, ¿no? Es decir, ¿por qué desde el origen del ser humano hay esa necesidad de acompañamiento, esa necesidad social? Porque finalmente, ¿no? Y eso es lo rico, y me voy a meter en temas, digo, aquí no son polémicos, pero que socialmente podrían serlo. ¿Por qué hombre y mujer se necesitan mutuamente? ¿Y por qué no puede haber ese ruido, ¿no? Es decir, porque son complementarios, porque esa complementariedad de hombre y mujer no es que uno esté por encima del otro, ni mucho menos. A mí me encantó una frase que decía el padre Cipriano hace poco, es que cuando entendemos que el ser humano es eso y no tiene ninguna otra etiqueta, pero que se necesita el uno el otro y se complementa. ¿Por qué? Porque cada quien tiene funciones en el mundo de manera diversa. Solamente ahí es donde podemos entender a la persona. Solamente en esa complementariedad. Y no solamente entre hombre y mujer como pareja, sino también entre los seres humanos como sociedad. Porque muchos podemos tener diferentes habilidades, diferentes competencias, diferentes ideas, y eso no nos hace menos. Al contrario, nos hace más. Porque aunque el que tenga enfrente sea tan académico como yo, sea tan especialista como yo, y quizás hasta en los mismos temas, el hecho de tener una visión distinta por una experiencia de vida distinta, ya me hace tener una perspectiva diferente. Y ese es el reconocimiento de la persona y el reconocimiento de la verdad que hay detrás de la persona. Porque solamente en ese diálogo de complementariedad encontramos la verdad. La dialogamos, la ponemos en juego y nos crecemos. Ahora bien, también es importante esto que dices, Moni, en el sentido de la temporalidad, porque finalmente cuando nosotros damos, y puede haber dos vertientes, o damos más de lo que debemos dar,
podemos poner en riesgo a la otra persona. Y a ver, voy a señalar algo que suena mucho acá arriba, perdón, y espero no me regañe Adri, Cris, Ángel y Mimi, o al contrario, espero, ¿no? Pero cuando de repente queremos ayudar al alumno en algo que no nos compete, pues estamos saliéndonos de nuestra barrera de acompañamiento. Y entonces esa temporalidad la rompemos. A ver, nosotros tenemos un marco, y es el marco de la libertad del alumno, pero también de nuestra formación y de nuestro espacio. No porque yo sea psicólogo, no porque yo sea terapeuta, le voy a dar terapia en un espacio de acompañamiento. Porque además, si me voy a esa función, pues entonces también el docente que da psicología va a atender al alumno. Pero ese no es su ámbito de competencia. Ni siquiera es el espacio específico para hacerlo. Entonces, esa parte de la temporalidad es maravillosa porque justo está planeada para enfocarnos en el objetivo. Por eso esta sesión tiene duración de 2 horas y ya no voy a poder alcanzar a ver el segundo video que yo quería, justo por eso, porque la temporalidad también nos lleva a ciertas cosas, nos lleva a orientarnos. Y también se acaba, no porque el otro ya no me necesite o no lo necesite a él. Y esto pasa en terapia, esto pasa en mentoría, esto pasa en tutoría, en coaching, etcétera, porque al momento de romper, es decir, podemos empezar a generar entonces vicios y lo que era una virtud se convierte en un vicio. Porque el día de mañana entonces ya le estoy dando de más al alumno, más, y entonces para también a mí, y entonces se vuelve una necesidad. Y entonces yo dependo del alumno y de lo que le comparta, y entonces ya el acompañamiento ya no es acompañamiento, ya es terapia. Y para eso voy con un especialista. En cambio, cuando yo tengo claro que el acompañamiento es por un periodo, y ojo, no necesariamente es por una problemática, porque puede ser por muchas cosas. Y eso pasa en terapia, eso pasa en coaching, eso pasa en mentoría, eso pasa... O sea, voy a atender algo específico que trabaja, y por eso la diferencia entre tutoría, mentoría, coaching, y después, ¿qué hago con ello? Pero es justo el creer yo hablaba de 4 dimensiones, 3 facultades del ser humano, y que esas 3 facultades, que es el IVA, en conjunto dan, ¿no? Literal, inteligencia, voluntad y afectividad, dan la libertad al ser humano. Esa es el sinónimo de libertad. La libertad es el que el ser humano ejerza su inteligencia, su voluntad y su afectividad en pro de sí mismo. Ojo, aquí no vamos a hablar de bien o mal, eso será tema de ética, ¿no? Pero en el tema de antropología, esa es la libertad. Y si esa es la libertad, entonces también está esa libertad de decirle, yo te acompañé para que tú ejerzas tu libertad, porque si no, entonces te vuelvo esclavo del acompañamiento. Y yo también me vuelvo esclavo del acompañamiento. Y entonces perdemos la libertad, porque estoy sometiendo ya sea mi voluntad o mi inteligencia o mi afectividad al proceso. Y el proceso lo que debe de hacer es al contrario, potenciarla para que tú lo ejerzas en tu propia autonomía y en tu propia libertad. Y entonces por eso tiene ciertos límites de acción y cierta temporalidad. Y por eso, dependiendo del objetivo, dura 3 sesiones al semestre o dura 6 sesiones al semestre o dura 4, ¿no? O 5, según cada modalidad de acompañamiento. Y eso es lo que nos hace ver y la importancia de la temporalidad, que si no, estoy yendo en contra de la libertad de nuestro alumno o la propia. No sé qué está peor. Yo creo que cualquiera de las dos es muy negativa, porque atentamos contra lo más humano del ser humano, que es su propia libertad. Mil gracias, Moni, mil gracias, Mira. Ludmila, digo, tratemos de ser breves. Yo sé que yo también luego me expando demasiado, pero... No, está bien, está muy bien. No, yo quería solo decir una cosa que me gustó muchísimo del video y de todo esto que estamos reflexionando rapidísimo porque ya queda muy poquito tiempo. Y es que cuando vi el video me acordé de algo que a mí me gusta muchísimo, que es la epístola de San Pablo a los Corintios, ¿no? Si no tengo amor, nada soy. Y si yo no puedo entregar mi cuerpo y si no puedo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me vale. Y así, o sea, si uno no siente amor por la otra persona, que yo creo que esa es una de las pruebas más grandes de la existencia de Dios, como uno puede confiar en otra persona una y otra vez y uno puede ayudar a las personas aún sin conocerlas. Entonces, me gustó muchísimo el video y me gustan muchísimo estas reflexiones que estamos teniendo. Y otra cosa es de esto que hablabas con los alumnos, cuando hay momentos en los que uno, como tiene tantos
tantos tutorados, tiene tantos alumnos y cada uno es un mundo, ¿no? Cada uno tiene una cantidad de problemas y una cantidad cuando se portan mal, que es el momento, el sumum del asunto, ¿no? Ahí es cuando se prueban los hombres, como dicen los guapos, en ese momento en el que ellos te hacen cosas que tú dices, pero qué cosa más grande, ¿cómo voy a estar yo 2 días aquí esperando a este muchacho y dónde estaba? Y qué sé yo, ya cuando te vas a alterar, ¿te acuerdas de Gandhi que dice, cada alma tiene sus propias penas? Y tratas de Gandhi y de esta carta de los Corintios, trata de ponerte en la piel del otro y entenderlo, porque realmente a veces los más complicados pues tienen una razón, todo tiene una razón, pero todo eso lo puedes entender y digamos, puedes llenarte de paciencia y todo por el amor a Dios y porque en ellos también tú ves una prueba de que puedes ayudarlos y puedes guiarlos un poquito, ¿no? Hacia también el amor de Dios. Y sin Él no se puede hacer nada. Por eso es que quería recordar a Pablo. Pues Gracias. Tu tocayo, muchísimas Pablo. gracias. Es correcto, sí. Mil gracias, Ludmila. Y sobre todo en esta parte, digo, haciéndole promoción a otro de nuestros módulos, al de sustento católico, ¿no? Del acompañamiento, es justo esa parte. Es porque, o sea, finalmente sin Dios no podemos hacer esa parte, no podemos acompañar, al menos no desde nuestra idea, nuestra visión, porque finalmente, pues, qué mejor ejemplo que Jesús que da su vida por nosotros, ¿no? Mil gracias, Ludmila. Paola, por favor. Gracias. Pues justo un poco pienso acerca del reconocimiento desde la parte sensible y cómo invitamos, acompañamos al otro y enseñamos a mirar, ¿no? En el sentido de que no es un tema polémico, pero viendo esta evolución de la cual planteas, ¿no? Y cómo el reconocimiento del otro ha ido fluctuando según las, pues, adecuaciones de un sistema social y de una estructura que va marcando las tendencias, ¿no? Pues en la actualidad no quiero generar estigmas ni etiquetas, pero es una actualidad complicada, ¿no? Es una actualidad complicada porque pensaríamos que la tecnología ha estrechado lazos, ha estrechado caminos, ha generado puentes, pero también nos ha condicionado, considero, a que nuestra capacidad de síntesis, a que nuestro pensamiento crítico, a que el cuestionar sobre mí, mi entorno y mi vínculo con ese entorno y con todo lo que está cerca de mí, pues se hace mucho más breve ese espacio y aprendemos con H a soltar y a seguir y a seguir y a seguir sin detenernos un poco a reflexionar y a mirar, ¿no? Entonces, hablando de este acompañamiento, me da la idea de sobre la parte sensible del ser humano, de cómo también es un mecanismo de aprendizaje, el cómo vemos el mundo Totalmente. y cómo nos vinculamos con el otro. Y que quizás también es un tema de deconstrucción y de desaprender cosas que de manera intuitiva o de manera por omisión, ¿no? O por falta pues no sé, por falta de ejercitar, ¿no? Esta mirada profunda, pues nos hemos ido desconectando los unos con los otros y hemos frivolizado un poco el contacto y la cercanía, lo pongo entre comillas, con el otro, mediante ventanas como es esta onda digital ahora, en donde a veces no sabemos escribir textos, no sabemos llamar por teléfono, tenemos múltiples estímulos al mismo tiempo, distractores, y que son propios de la actualidad, ¿no? Dada la pronta el condicionamiento social, institucional, el funcionamiento de una estructura, no sé hacia dónde vamos, pero justamente tiene que ver con este tema de, de trazar un camino de ida y vuelta, ¿no? No sé a dónde vaya el camino, pero quizás nosotros, por el tramito de vida que tenemos un poco ganado y con todos estos cursos
acerca y cómo vamos reflexionando sobre cómo nos vinculamos con el otro, en este caso con nuestros alumnos. Creo que también es importante, pues, ese espacio del acompañamiento en el cómo podríamos nosotros traducir en palabras y en hechos el ayudar a, a, a ir sembrando esta mirada profunda, este vínculo, el aprender a observar al otro, alejarnos un poco de las redes, alejarnos un poco de la pronta satisfacción, no sé, de las condiciones que en la actualidad nos están mermando un poco esta mirada, ¿no? Y solamente vamos cambiando las páginas. Sobre eso, me reflexiono ahora un poco. No, mil gracias, Pablo. Y yo creo que tienes mucho, mucho de qué reflexionar ahí. Sobre todo, digo, a ver, y te me adelantaste, voy a compartir rapidísimo la presentación. Justo iba a llegar a eso, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto? O sea, tanta acompañamiento, está en nuestra naturaleza, nos complementamos, etcétera, y empezamos a vivir a través de las redes sociales, a través de las pantallas, a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, esa inteligencia artificial que en teoría va a resolver todos los problemas del mundo, que nos está haciendo cada vez más ingenuos, más ignorantes, cada vez perdemos más la habilidad de escritura, cada vez más perdemos el pensamiento crítico del que mencionaban hace ratito. Y entonces, no, sí, a ver, es un gran avance y qué maravilla que podamos estar en contacto con los que estamos lejos y poder aquí, ¿no? Cuántas casas estamos unidas, cuántos lugares y ubicaciones en la ciudad, ¿no? Estamos unidos para poder tomar esta sesión. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces eso nos está alejando y nos representa o nos impacta en esa presencia plena, en esa presencia de estar aquí? Eh, y, mira lo que dice Ángel, ¿no? En el chat, ¿no? Con lo que yo decía de ya no sabemos compartir el pan. Mil gracias, Ángel, por ese comentario, pero por supuesto. Y ese es el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, insisto, vuelvo al término originario, es cumpanis o acumpanis, acompañamiento con pan, compartir el pan. Es decir, pensándolo desde el ámbito de las primeras culturas, justo es ese punto de el espacio de estar, donde nos ponemos al corriente, porque las comidas, ¿no? Y lo pienso en las primeras civilizaciones, las comidas era el momento donde coincidía la gente, donde realmente podía estar. Y entonces nos poníamos al corriente, donde sacábamos los problemas, porque lo demás era tiempo laboral, era tiempo de negocio, ¿no? Digo, los que dan ser universitarios les queda clarísima la diferencia entre tiempo de ocio y tiempo de negocio, o de la negación del ocio, es decir, ese tiempo de trabajo productivo, donde estoy enfocado en lo que tengo que hacer, ¿no? Estoy preocupado por la empresa, por el negocio, por producir, por obtener ingresos, etcétera. En cambio, el tiempo de ocio es ese tiempo de reflexión, de análisis profunda de mí mismo. ¿Y cómo se daba? Pues se daba en la compañía de los demás, se daba compartiendo los alimentos. Y si nosotros nos olvidamos de eso, que es lo más esencial del acompañamiento, es ese estar con el otro. Y no puedo porque me llega una notificación, porque ya me avisó. Y hoy en día cada vez más nos ponemos, a ver, no nos ponemos chips todavía, ¿no? Porque hay quienes ya los empezaron a tener, pero sí traemos, a ver, y yo soy el primero que me acuso, ¿no? Sí traemos estos aparatitos que ya nos llega la notificación ahí, ya ni siquiera tenemos que sacar el celular, ya nada más lo vemos y vemos ahí, estamos al pendiente. Y eso nos empieza a romper ese vínculo. Entonces también esa parte de formar la voluntad, ¿no? Decía yo, hablaba de la libertad hace ratito, pero de formar la voluntad de decir, estoy aquí ahora, aunque tenga el celular, lo desactivo, ¿no? Para que no me llegue notificación mientras estoy contigo y entonces no me afecte y entonces pueda estar con presencia plena. Eso es algo que no se puede formar de manera estricta. Se puede compartir, se puede hacer ver y entonces sí, hacer vivencia. Es una experiencia la presencia plena. Es una experiencia de decir, aquí estoy íntegro, completo para ti y tú para mí. Porque es verte. Y eso es lo difícil de estas, o sea, a ver, sí maravilloso poder compartir, sí maravilloso poder aprender, etcétera, pero no estoy
voy a decir una cosa que puede sonar muy fea, pero no estoy sintiéndolos a cada uno de ustedes. Porque o te veo a ti, Paula, a los ojos, o veo a Adri, o veo a Nicéforo, o veo a Alexander. Pero no, esa percepción sensorial de ver si están haciendo otra cosa, si no están haciendo, cómo van sintiendo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en mí, en Joel, que viene en el coche, Erendida, que también viene en el coche, pues no estoy percibiendo cómo se están sintiendo, no estoy sintiéndolos. Y eso es importantísimo. Y eso es parte necesaria del acompañamiento. Porque ahí me puedo dar cuenta de que lo que estoy haciendo también está afectando al otro. Pero si estoy atendiendo a mi celular mientras estoy en la mentoría, entonces estoy preguntando al alumno que qué ha hecho, pues ya me perdí. A ver, entiendo que hay procesos, ¿no? Pasa el reporte, pero es cuando el alumno se va, no con el alumno presente. Y entonces sí entiendo y lo vivo y lo vibro en el sentido de vibro su percepción y entiendo su percepción y estoy pleno con él. Porque, a ver, porque está comprobado que el lenguaje no verbal es más del 90% del lenguaje que tiene la persona. Y entonces sí, nos comprometemos. Por eso cuando digo, me voy a ir a otro caso, ¿no? Al del aula. Pero si en un aula tienes a 30 chamacos y no está, o sea, ellos podrán estar en lo que quieran, pues digo, y los que son docentes no me dejarán mentir. Hoy en día vemos 30 pantallas. Es muy raro ver 30 personas, ¿no? Quizás 10, 5 personas, pues sí, los que de verdad están atentos. Pero lograr que 30 estén prestando atención plena es muy complejo. ¿Por qué? Porque están en el juego, en la tarea de la otra materia, están en, ¿no? Y aunque estén tomando apuntes, estás dialogando con la pantalla. Y entonces, sí, tenemos físicamente una barrera, y no es solamente un dispositivo, es una barrera física que nos choca con ese sentido. Y entonces el acompañamiento se empieza a sesgar y entonces dejamos de acompañar realmente. De ahí la importancia de entender cómo llegamos a esto. Y no es necesariamente porque la tecnología avanzó. Hay algo más detrás que nos llevó a eso, que es lo que voy a cerrar con eso para cerrar la sesión. Pero es justo el cómo se perdió, ¿no? Claro, claro, y bueno, eso es de esto, pero también tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Me he topado con, de pronto, anécdota rapidísima, voy a ser muy breve, Sí, sí. de los chavos, ¿no? Los chicos, de pronto, incluso en el tema del enamoramiento, de pronto me platican de, es que le escribí a inteligencia artificial, le pregunté, ¿cómo puedo conquistar a la chica que me gusta, ¿no? Y entonces les venía como, ¿qué decir? O escribe una canción que tenga estas y estas palabras, y entonces eso es lo que te mandan ahora. Entonces es un tema, este, es un tema sabroso y escabroso. Pero Pero a vamos ver, allá. pero es muy rico porque también puede ayudar a alguien que no sea muy, no, o sea, que no sea, que quizás no tenga muchas ideas para iniciar a platicar. El punto es que tampoco lo centremos en, ahora todos los mensajes que hago los mando con inteligencia artificial. Porque entonces mejor que la chava se enamore o yo me enamoro de la inteligencia y tan, pues me va a responder lo que yo quiera, ¿no? Y entonces, pero volvemos al punto. ¿Y eso dónde me deja a mí como ser humano? ¿Y eso dónde me deja a mí con respecto a los demás? ¿Qué le estoy aportando? Así de sencillo, ¿qué me estoy aportando a mí mismo? ¿No? Bien, gracias, Paola. Alexander, de manera breve, porque ya no quiero pasar, digo, me voy a pasar un poquito las 2 horas, les pido una disculpa de antemano, pero Sino solo algo muy sencillo que es la importancia de eh, redescubrirnos como personas humanas, como seres humanos, y que eso se hace en cada generación, digamos. Así, ¿no? Cada generación necesita hacer ese ejercicio de preguntarse quiénes somos, qué implica ser lo que somos. y es que yo creo que con esto que dices es maravilloso porque detrás de la persona hay dos realidades, una realidad ontológica y una realidad contingente, ¿no? Una realidad ontológica es que todos somos personas y lo que es la persona no cambia, pero es una realidad contingente porque esa realidad ontológica se expresa de maneras diferentes de acuerdo a la cultura y al momento de vida. ¿Cómo hacemos para reencontrar esa
persona ontológica por encima de la realidad contingente. Yo creo que ese es el punto esencial. Y justo hacia allá iba, ¿no? Con esta imagen que les ponía y que se resuelve en esto, ¿no? Digo, creo que el ser humano, y por eso regreso a la presentación, pues tiene una triada, vive una triada que también se vive de manera cotidiana y está vinculado al mundo detrás con tres cosas. Un punto con una naturaleza, y perdón, esto tendría que haber sido lo último, ¿no? Este juego entre Dios y el hombre que ha sido el fundamento de la historia, ¿no? Los mitos prehistóricos contra el logos griego. El fundamento cristiano, donde según esto, ¿no? Y por eso mucha gente lo categoriza como la época oscura, contra el Renacimiento y la modernidad. Y entonces este choque entre posiciones de dónde está el hombre y dónde está Dios, que en la mayoría nos olvidamos de la naturaleza y que la posmodernidad hizo bandera de decir, esto es, pero además perdiendo al hombre y perdiendo a Dios. Si perdemos al hombre y perdemos a Dios, nos quedamos como sentimientos igual a emoción. Y ojo, ahí hay un grave error, porque entonces amor es igual a un sentimiento y se acaba de manera pronta, porque es una emoción, entonces ahorita te amo y mañana ya no, porque entonces ahorita estoy feliz y mañana ya no, y porque entonces hoy hago el bien y mañana ya no, porque quién sabe si el bien de hoy es el bien de mañana. Y entonces todo se vuelve relativo, porque la naturaleza es contingente, pero es parte de nuestro entorno. Y esto es maravilloso. Si se fijan, estamos en un parangón o en un diagrama de Venn entre dos grandes realidades. Una realidad contingente, la naturaleza, una realidad ontológica perenne, Dios, y el hombre es el punto medio exacto entre estas dos. Pero el problema es que si separamos a estos dos dimensiones reales o sociales o naturales, por así decirlo, perdemos de vista a esto. ¿Y qué es lo que ha pasado en ese recorrido histórico que nos llevó a ese mundo de la inteligencia artificial, de la soledad? Es esto. A Dios lo mató la posmodernidad, en particular Nietzsche. Al hombre lo mató, digo, obviamente estoy hablando muy genéricamente, ¿no? Los grandes filósofos de la sospecha. Al hombre lo mató Freud y a la naturaleza la mató Marx. ¿Y entonces qué nos queda? ¿Nos queda el nihilismo? ¿Nos queda la ausencia? Pues tristemente para la posmodernidad sí, ¿no? Y nos lleva a esto. Nos lleva a una sociedad sin fundamento, sin verdades absolutas y obviamente sin valores. ¿Por qué? Porque si el hombre se perdió, si el hombre se murió, ¿no? Al momento que la razón del proyecto ilustrado fracasó, pero también, a ver, siendo realistas en el sentido fundamental, la Edad Media tampoco se pudo sostener porque solamente estaba fundamentada en un pilar, pues el problema está en que quitando esos valores que nos proponía la Edad Media, esos fundamentos reales, esas verdades absolutas, que nos resolvían un gran problema del mundo, pues entonces también se perdieron los valores. ¿Por qué? Porque el hombre entonces puede hacer los valores como él quiera. Y ahí está el superhombre creando sus valores. El problema es que sin una sociedad infundada, es decir, sin fundamento, sin verdades, sin valores, pues es una sociedad que nos lleva y nos orilla a entonces a estar creando todo el tiempo y viviendo un cinismo social. Un cinismo social donde todo es sin sentido, donde todo se vale. Hoy lo platicamos en la comida, ¿no? De este nuevo trending del genio que se equivocó, ¿no? Pero es esa burla, es ese sinsentido de lo que, a ver, lo platicamos. ¿Por qué surge esta noción? Bueno, primero porque es una mezcla entre estas nuevas ideas de la inteligencia artificial que me permite crear imágenes a lo loco, ¿no? En lugar de estarlo usando para cosas humanamente necesarias, simplemente es para hacerlo, juntados con la película de Aladdin y esta idea del genio donde le pide ser claro. Y entonces, esta noción de que si yo no soy claro con la inteligencia artificial, entonces va a hacer lo que se le antoje hacer. Y el problema es que eso sucede con el ser humano. Si yo no soy claro y no oriento al ser humano, o no me oriento yo para empezar, pues lo que sea es válido. Y entonces acabamos con el gato de Cheshire
de la Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Y entonces esa sociedad sin fundamento lleva a ese cinismo social que nos va a llevar entonces a un individualismo a ultranza. ¿Por qué nos va a llevar a un individuo a ultranza? Porque entonces cada quien busca por sí mismo lo que quiere, cada quien busca lo que necesita, lo que le da sentido. Entonces acabamos con estas ideas de New Age, de las piedras, de el Reiki, de no sé cuánto, de las chakras, porque entonces todo es válido. Y el problema es que vivimos en una realidad donde esto lo está aceptando, pero es porque de entrada no hay fundamento. Volvimos, se me fue la palabra, perdimos esos valores, digo, para decirlo así. Y entonces, ¿dónde está mi vida? Mi vida ya no está en mí. Mi vida está en TikTok, en Instagram, en Facebook, y entonces, ¿qué es lo que es bueno? Lo que los otros están promoviendo. Una vida falsa, una vida que además adornan. Vivo la vida de los demás y vivo mi vida en los demás. Entonces tengo que estar cumpliendo con este requisito de producir, de producir, de producir y de producirme para que los demás me vean y ser visto, la sociedad del espectáculo. Y entonces produzco, ¿no? Y ahí está Lipovetsky, ahí está, ¿no? Todos esos autores que dicen, bueno, entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Estamos produciendo todo este contenido para los demás. Y entonces es cuando más estoy gritándole al mundo, hey, aquí estoy, necesito ser visto, necesito ser acompañado. Pero es un acompañamiento que solamente se mide en likes, que solamente se mide en me gusta, no me gusta. Y no es un verdadero acompañamiento, porque no es un mirarte, es un mírenme, no un mirarme. Y entonces eso me lleva a entender que estamos parados en un mundo, y esto a veces hasta a nosotros nos pega, porque finalmente somos hombres de nuestra época, nos pega que de repente nosotros caigamos en estas ideas. Y entonces cuando más necesitamos reconocer el, oye, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esta vida? Y caemos en esos trends. ¿Por qué? Porque es lo que está de moda, ¿no? Y por eso lo platicamos en la comida como si fuera algo común y corriente y cotidiano. Pero si entendemos los orígenes y nos criticamos y pensamos desde dónde viene, entonces podemos decir, hay posibilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día la vida está tan inmediatizada, tan infundada, sin sentido, buscando el individualismo, que entonces, claro, por eso es tan difícil encontrar una pareja hoy en día. Por eso es tan difícil encontrar a alguien que me acompañe y que esté con y para mí. Y entonces la pregunta es, ¿y a dónde vamos con todo esto? Pues bueno, primero a reconocer este punto de crisis, a reconocer que así vienen nuestros alumnos, alumnos que no tienen sentido. Obviamente hay algunos que sí, gracias a Dios, y cada vez parece que hay una transformación social, no sé si ustedes lo están viendo, yo sí lo puedo decir que sí lo veo, una transformación de recuperar el sentido. Obviamente sí, ¿no? Lo decía Pablo hace ratito, también llegó una nueva ola que se llama inteligencia artificial, que empezó a bombardear. Cuando empezamos a encontrar el sentido y empezamos a reconocernos, volvemos a perder ese sentido, que volvemos a perder ese vínculo afectivo a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia nos hizo perder esa afectividad. Luego la inteligencia artificial a suplir nuestra inteligencia. Y entonces lo único que parece que nos queda es la voluntad, el puro deseo. Y entonces, si así estamos viviendo, pues vivimos a puro placer. Pero también eso es algo que se va acabando, acabando, acabando y nos va desnutriendo. Y de ahí la importancia o la importancia de reconocimiento de la necesidad de placer, 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 y de ahí las adicciones, de ahí las drogas, de ahí la ludopatía, de ahí, y por eso entonces reaplicamos la frase romana del pueblo pan y circo. Entre más le des entretenimiento, no importa lo que hagas detrás. Te pongo partidos de fútbol, mientras está una decisión importante, te pongo no sé cuánto, y entonces todo se monetiza, todo se politiza, y al identificar eso, nos volvemos en ese individualismo. Y tenemos que reconocer que estamos, y hacia allá va la segunda actividad del curso, a reconocer esa soledad y ese individualismo, porque si ni siquiera lo reconocemos, estamos ya perdidos de antemano. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Y por eso no me importó dejar mucho abierto al diálogo, porque si no nos dialogamos, no nos encontramos. Solamente en un verdadero diálogo de escucha, de entendimiento, procesamiento de la información y discurso, que no es confrontación, ¿no? Entonces nos encontramos. Y ese encontrarnos nos implica reconocer cuál es el punto de encuentro
Y siempre, siempre hay un punto de encuentro con los demás. El punto es reconocer cuál es. No importa que sea un niño de 1 año a una persona de 95, que si bien yo sé que nuestros alumnos, la mayoría, tienen entre 18, 17, quizás los más chiquitos, hasta 20 y tantos. Pero hay algo en que tenemos punto de encuentro. Por algo estamos en esta universidad, por algo estamos aquí. Y ese punto de encuentro nos empieza a dar sentido. Y ese sentido nos empieza a orientar a algo más allá de nosotros, algo más grande que nosotros. Y solamente en la medida que encontramos el sentido es que nos empezamos a reconocer como humanos. Empezamos a reconocer esa humanidad del hombre en nuestras 4 dimensiones, con nuestras 3 facultades, con nuestra libertad al servicio de la trascendencia. Y es una trascendencia que no es propia, sino es en común. Y con esto, casi en punto de las 7, los dejo. Digo, si hay algún comentario, por supuesto que lo hacemos, dejándoles obviamente mi correo, mi celular, para, como les decía al principio, cualquier comentario, cualquier queja, cualquier duda. Y así con estas ansias y este diálogo, pues que vayan a hacer las actividades del curso y nos vemos dentro de un mes, poquito menos de un mes, para continuar con este trabajo. ¿Cuáles son las fechas, Pablo? El 23 de junio y 28 de julio. De todas formas, se las publico en ¿Misma liga? misma liga, sí. De todas formas, Gracias. se los comparto en Brightspace para que lo tengan ahí en anuncios. Lo dejo fijo y les recuerdo una semana antes, les mando un correito para recordarles que tienen que terminar las actividades y que nos vemos el lunes. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Pues no sé, algún otro comentario o algo que quieran hacer antes de cerrar la sesión. ¿No? Buenísimo. Pues de verdad les agradezco que se han tomado el tiempo, tratando de ser lo más puntual posible, 7:02. Que tengan una excelente tarde y les deseo el mayor de los éxitos. Estoy a sus órdenes y cualquier cosa que Gracias. necesiten, Muchas cuenten con ello. gracias. Muchas A gracias, ustedes, Pablo. gracias. Gracias Hasta a todos. pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao. De aquí empiezan las preguntas, ¿no? José Pablo.